Selvo, ¿cómo estás esta Ricarda, tarde, Selvo? estoy feliz, Ricarda. Porque es tu cumpleaños, Selvo. Sí, no sé si cumplir 49 o 51, ¿tú qué opinas? Cumple 30. Yo llevo No, qué cumpliendo 30, ya flojera. casi 30 Pues años. nadie te va a querer si te ve como te ves y dices que tienes 30. Tengo 40 entonces. Podrías decir que tienes 61 o 59. No, todavía tengo 59. No es cierto, Soy policía, como no un, te ves soy como fantástico, un pareces de modelo, 32. un modelo No digamos deportivo de 30, la sino... Cadillac del Ah, 59. ¿ves? Todo, Qué bueno. La todo vejez, rojo, con alerones. claro, así hay que asumir la edad, con orgullo, ¿Cuál vejez? ¿De con qué felicidad. hablas? De la mía, Polis. La ¿No te tuya, la das cuenta tuya, que me estoy porque desahogando aquí? te desahogas. Sé Son muchos feliz. 50 años. Ah, no, 51. 51. Justo a esta hora nací, ¿eh? A esta hora. ¡Viva! Pues celebramos hoy muy feliz mi día con la presencia aristocrática, me estoy enterando. No, el gato es el que es aristocrático. Bueno, sí, de Miguel Ventura. Capitalista y usurero. ¿Por qué tienes ese gato tan horrible, Es mi Miguel? hijo. Lo quiero, A los hijos lo se les amo. acepta como son, He ¿verdad? Aunque tenido sean esta criminales. conversación con mi amiga 1000 veces. Nos acompaña también Isabel. Bienvenida, Isabel. Saluda al... Gracias a todos los presentes, especialmente al papá del gato del conde, porque verdaderamente el conde me está metiendo unas tranzas con Roberta, mi gatita. Que ya lo quiere casar Miguel al conde Olaf con Roberta. Sí, pero yo lo voy a denunciar. Eso es ilegal, ¿verdad? Sí, sí, y seguramente es menor de 18 años, claro. Y él es un viejo Rabo verde, verde totalmente. viejo gaga. Como su dueño. ¿Lo crees, Miguel? ¿Qué dices? Miguel Ventura está hoy con nosotros. Bienvenido, como lo habíamos Miguel anunciado. Ventura. Pues muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes. Es muy emocionante tenerte porque ya estamos empezando esta conversación molestando al público. ¿Cómo es que tienes un gato? ¿Cómo era? Usurero, capitalista, Oligarca. homofóbico, Pues sí, yo sé, yo que aristócrata. tener que vivir con esa presencia de mi hijo homofóbico. Imagínate, es Que me esté terrible. todos los días diciendo, papá, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te vas a una terapia de conversión? Papá, estás enfermo. Cúrate. No, bueno, realmente ya queremos conocer al gato Laf, queremos hablarle a los derechos gatunos para que defiendan a Roberta. Que defiendan a mí. Más A bien. ti. Hay unas cosas ahora para las personas que están en secuestro familiar forzado, como esto de que las personas son mayores o dependientes y los hijos los maltratan. ¿Quieres que hagamos algo Yo por creo ti, que Miguel? sí, excepto Hablamos que a las instancias. él ya está un poco viejito y ya tiene fallo renal, así que Ay. Bueno, hay que soportarlo. Ay, seguro es un gato adorable. Qué malo eres. Pobrecito, ¿no está siendo injusto? no. Yo No. creo que no hay gatos y hay gatos. Y hay Sí, gritos. exacto. Bueno, aquí te contaba que Tronquitos es igual, es un gato narcisista, egocéntrico, de repente caes en sus redes y te manipula, ya le estás dando todo lo que él decide, te hace gaslighting, todos los males de los hombres, que ahora lo sabemos porque existe TikTok. Antes no sabíamos tanto. Él los tiene, sí. ¿Los gatos o los hombres? O sea, O los sea, males de los gatos. Los males, ¿qué es lo que descubres en TikTok? ¿Los males de los hombres o los Sí, males sí, de los sí. gatos? No, de los hombres, con H, sin H y con V, Sin H y con V. de los hombres. 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 Sí, narcisistas, ególatras, egocéntricos, que no es lo mismo, pero es igual. Manipuladores, gaslighteros. No sabíamos esas palabras hace unos años, ¿eh? El gaslighting, pues a partir de una película y se usaba en inglés y ya sabes que todo lo gringo se permea de una manera u otra, ¿no? Con burbujitas y jarabe de cola. Pero vamos a cambiar el tema. Trajiste dos libros fantásticos, Miguel, que yo los podría leer, pero creo que Pollens es más, más
trilingüe. Yo crees que yo puedo leer. No, pero A ver, Alaska, acá. hablemos, si quieres. Sí, increíble que son publicados por, tú sabes, Pollens. ¿Por quién están publicados? Por mí. Sí, ¿Quién más son iba a- ediciones de autor. Yo pensé Claro. que eran el del nuevo Consejo pero Interterritorial de ese ¿Quién Lengua. crees que inventó el nuevo Sí, Consejo alter ego. Territorial del O sea, Lenguaje? Él es... No es una instancia que existe. Él es... Sí, Ok, es una déjame instancia que existe. Bueno, por un lado existía el Consejo Interterritorial de Lenguas, que era una organización hecha por los ingleses durante su colonización Ya en... existió. Y sí existió, precisamente para la enseñanza del Swahili como lengua franca en sus colonias como del este de África, ¿no? O sea, Ok. existió para instaurar el Swahili como lengua oficial. No, como lengua franca, ¿entiendes? Lengua Como que franca. era... Llegaron los ingleses y pues eran cantidad de tribus, todos hablando diferentes idiomas, lo que fuera, lenguas, dialectos, en fin. Y necesitaban una lengua aglutinante para esta nueva sociedad colonial, ¿no? Ujú. Entonces existía el Swahili y pues la oficializaron como su lengua colonial, ¿no? Ujú. Como que todos hablaran la misma lengua. Es como si aquí hubieran dicho, bueno, ahora todos náhuatl, los zapotecas, los mayas, etcétera. Exactamente, y que bueno, una lengua náhuatl para todos, aunque Sí, sepas lengua maya y que hegemónica, zapoteco, finalmente. lo que sea, ¿me entiendes? Ujú. Y fue interesante porque la verdad el Swahili, como estas cuestiones de colonialismo a mí siempre me han interesado mucho porque yo soy un ser colonizado, ¿me entiendes? Así, no es ¿Por que qué se- colonizado? pues porque soy puertorriqueño de papás Ah, sí, es cierto, eres puertorriqueños puertorriqueño. que estuvieron en el ejército gringo, ¿no? Qué fuerte. Entonces ellos decidieron dejar atrás su cultura, su país para formar parte de este nuevo ejército imperial, ¿no? Del cual ellos no sabían nada, ¿no? Como que ellos necesitaban mejorar su vida y en ese momento la forma de mejorar la vida era unirse a este gran ejército imperial, ¿no? Hasta mi mamá también fue una enfermera militar por un rato. ¿Qué ¿Qué le llamas tal? imperial? El ejército de los Estados Unidos. El imperio de Estados Unidos. Claro, claro. Que Que bueno, sí. sí, no es propiamente un imperio que forje colonias, pero su... No, ¿Cómo pero- es? se A les ver. dice Qué buena imperialistas de todos pregunta, modos. Isabel. Sí, Pero claro, Puerto Rico, colonia, claro. Hawái, Hawái, Cuba, que fue... Cuba. Digo, ¿cuántos Bueno. otros países, me entiendes? Sí, Digo, varios de De una Latinoamérica. forma u otra, Nicaragua. Sí, el Chile de Pinochet. Pues sí, ¿no? Todos han sido colonizados. Y el patio trasero de todo. Y el patio, exactamente, ¿no? Entonces, sí, fueron de esas cosas que nadie pensaba en ese momento, ni en la palabra colonización, ni, en fin. Era una Entonces, oportunidad de una mejor vida y la tomaron. exactamente, Claro. ¿no? Y después ya, digo, no fue una vida fácil, porque los dos entraron sin saber inglés, ¿no? Y en el transcurso de sus vidas tuvieron que hacerse más gringos que los gringos, o así ellos lo sentían, ¿no? Porque siendo parte del ejército militar y ellos siendo lo que eran, ¿no? Pues Sí, qué tenían que circunstancia comprobarse, difícil. ¿no? Ajá. Y yo me crié en todo eso. Entonces, ¿Tú dónde creciste? pues, entonces nací en Texas, viví en Nueva York, Texas, Colorado, California, Puerto Rico, Alemania, y ya sabes, hasta que llegué aquí a México. que ¿Cuánto tiempo tienes Ya acá? 48 años. Ah, 48 Sí, años. Llegaste sí. y te... Pero ya... Hay una pregunta que siempre hacemos, bueno, que yo quiero hacer siempre, que viene al caso ahora, que tiene que ver con qué te daban de desayunar, pero en tu caso es más interesante porque no solo era qué desayunabas en todos estos lugares, sino cómo es que un hijo de una enfermera y un militar puertorriqueños de un ejército en Estados Unidos se convierte en artista. Eso a mí me da muchísima curiosidad. Yo tengo la hipótesis que tiene que ver con el desayuno. Bueno, yo me crié comiendo cornflakes y
no sé, Corn Pops. Pop Tarts. No, Pop Tarts vinieron Popcorns. después. Quién sabe qué. ver, Todas los del estas vaquero. cosas. Todo era enlatado, eran los Ujú. 50, a diferencia de tu infancia en España, donde todo era fresco y quién sabe qué, todo, bueno, no sé. Pero bueno, Estábamos en pleno plan Marshall. no, también ¿De dónde eres, ustedes. Isabel? Catalana. Ah, y Catalán. llegaste acá a México con... Llegué 2 años antes que él para abrirle camino. Ujú. Mira Ya qué estábamos linda. predestinados. Qué buena amiga. Pero, ¿sabes que estuvimos, digo, que era comer todas estas gringadas, ¿me entiendes? ¿Ya van 2 contigo? 2 de 2. El 100% de las personas a las que les he hecho esa pregunta en este programa Ujú. han comido cosas de Kellogg's. No, pues es que era parte de... y A lo además- mejor eso es lo que vuelve artistas a los artistas. No, yo creo que, bueno, lo que Las sea. azucaritas, el Yo tigre creo que Toño. las toxinas, sí, obviamente en mi caso funcionaron. Bueno, no, pero ya con seriedad, ¿cómo fue que decides volverte artista? Bueno, déjame primero terminar esto. Va. Ok, para lo del nuevo Consejo Interterritorial Sí, de estamos Lenguas. ahí con él. Entonces, ellos, los ingleses, para unir Uganda, Kenia, Tanzania, ¿me entiendes? Todo esto como en una especie de totalidad, ¿no? Con esta lengua aglutinante deciden pues establecer este comité interterritorial de lenguas, ¿no? Y para enseñar el swahili como lengua franca. Y, y pues eso estuvo ahí durante años funcionando. Yo en el Strand de Nueva York entré como a comienzos de los 90 y estaba yo muy interesado en manuales de lenguas en ese momento y encontré este libro de Swahili impreso por este El comité, comité, ¿no? wow. En los años 30 o 40, no me acuerdo. Y fue como una gran inspiración, ¿no? Dije, Ujú. pues sí, es como que es el momento de, ¿no? De apropiarme, ¿no? Ujú. Identificarme, como que ya estaba cansado de usar mi nombre, entonces tomé ese, el nombre del comité. Ya Miguel se volvió el comité, Exacto, el New nuevo Consejo Interterritorial de Lenguas. Lenguas. Y ahora, para regresar a tu otra pregunta, lo de artista, bueno, pues yo no sé, qué hacer en estas bases militares para empezar, ¿me entiendes? Y no era el mejor, bueno, era lo que tenía, ¿me entiendes? No había referencia, no es que yo dijera, ay, yo quiero vivir aquí, ir a una escuela Montessori, o Una Waldorf. que yo ni sabía de escuelas Montessori, ¿no? Me imagino como las teresianas contigo, ¿me entiendes? Era un poco, pues era lo que había, ¿no? Y no pensabas no. Yo sí sabía que había colegios superiores de monjas, Así, de de monjas. clases sociales mucho más altas. Ay, Había bueno, monjas y monjas y monjas, ¿no? claro. Pero eran monjas todas. Sí, pues yo iba a escuela con otros niños de militares o, como en el caso de Puerto Rico, con los hijos de trabajadores del gobierno federal de los Estados Unidos. Eso incluía hijos de gentes que trabajan para la FBI, hijos que trabajaron para la DEA o para el servicio de wea. aeropuertos o igual la CIA, ¿me Rayas. entiendes? Ve tú a saber. Esos eran tus compañeritos de banca. Claro, sí, sí, sí. Ahora entiendo mucho más muchas cosas. Sí, yo no. Pero bueno, tú dime. No, Pe- digo, tiene que ver con, no sé, ¿y eso lo sabías en su momento siendo niño? ¿Se ¿Qué? sabía que tal, mira Pues era así, como que ya en la prepa era mucho más, porque Ajá. en esa prepa estuve como más tiempo, mientras que en las otras escuelas era un año aquí, un año allá, entonces nunca tuve amigos, no, para nada, hasta que salí. y te callan bien, nos callan Y era bien? un poco como vivir en el aeropuerto, en un no lugar. Era vivir en un aeropuerto, Sí, claro. ¿me entiendes? Además, hablando de eso, aunque no fue por aeropuerto, pero mi mamá me contaba que cuando llegamos a Frankfurt en 1955, ¿no? Que eso Alemania estaba en ruina Ujú. totalmente todavía, aunque habían pasado 10 años, pero que llegamos en tren, no me acuerdo de dónde, en Frankfurt agarramos el tren para ir a Stuttgart,
donde íbamos a vivir, y que de pronto estaba en la plataforma del tren y que un montón de alemanes estaban alrededor de nosotros, como si fuéramos changos, así como, ¿y esta gente de dónde llegó? ¿No? Porque éramos obviamente muy diferentes a ellos, ¿no? Entonces sí, también como esa cosa de ser como ajeno un poco a un ambiente, ¿no? Y obvio que lo gringo en ese sentido era siempre lo superior, ¿no? Además, lo de vivir una base militar te inculca como una idea de que los militares son lo mejor que hay. Son disciplinados, ¿me entiendes? Ellos tienen valores superiores. Ellos, todo está limpio en la base, ¿me entiendes? Claro, yo no sabía de que si soldados fueran gays o ¿me entiendes? Yo era hijo de un oficial y pues yo no me enteraba de nada. ¿Qué tal? Y bueno, y además me imagino los valores, ¿no? Que si venimos a otorgarle la libertad a otros pueblos a través de bueno, esto pues digo eso también con mis papás en Alemania, por ejemplo, ¿no? Como que ellos venían pues a ayudar a reconstruir un país, ¿me entiendes? Y lo que pasaba en esos años es que había mucha mujer alemana, por ejemplo, sin trabajo. Entonces abundaban las mujeres que llegaban a las bases pidiendo trabajo en las casas, ¿no? Y lo primero, ya el reglamento decía, lo primero que había que hacer con estas mujeres era llevarla a la clínica y hacerle un examen para enfermedades venéreas, wow. ¿no? Y ver si estaban limpias o no, y ya. Ya ¿no? después podían Ya darle. después, ¿no? Qué fuerte. Entonces fue como, yo no me acuerdo nada de esto personalmente, digo así, pero esos recuerdos me los inculcaron, ¿me entiendes? Con el paso de los tiempos, oír una y otra vez estas historias, ¿no? Que para, pues mis papás, que eran, la verdad, dos campesinos de Puerto Rico, todo este mundo y lo que fuera, con Alemania, posguerra, pues eran como turistas en algo que pues estaban como en Marte, ¿no? Claro, y vivieron en Frankfurt mucho En tiempo. Stuttgart, 3 Ah, años, Stuttgart. sí. Ajá. 3 años. Pues muy pequeño, ¿no? Sí, 1 año a los 4 años. Ah, chiquitito. Sí, pero muy formativos. Sí, Claro, la se verdad. impactaron a tu Sí, la obra verdad, definitivamente. Sí. Sí, porque tenemos aquí los cuadernos de Mademoiselle. ¿Cómo Pollens? A ver, mejor tú di el título, a ti te sale mejor. Los cuadernos de Mademoiselle Heidi Schweber. ¿Quién era Heidi? Tú me dijiste hace rato, pero ya se me olvidó. Heidi es este personaje de Johann Spiri, pero esta es una derivación a partir Pollens, Claro. ella se llama Heidi. Heidi era la niña Heidi. de Heidi. los Alpes, Sí. ¿me entiendes? Rubia, sana, que vive con su abuelito y que, ay, las cabras y quién sabe qué. Sí, las trencitas y que se va a vivir con una prima, es un abuelito. Y luego la llevan con Clara, que con es Clara. Yo solo vi la niña caricatura, minusválida. nunca Pero leí Clara la era novela. familiar o no? No, era Una niña la rica. mandan a cuidar a Clara, claro, hacerle eso. compañía. Y que es una niña que vive en una ciudad, pero que está muy enferma, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La imagen de la niña de la campiña sana y lo que fuera. Y la niña en la ciudad, en Frankfurt, creo que es, ¿no? Que está enferma la pobre, ¿no? Entonces, pero eso fue el gran éxito, ¿me entiendes? Alemán, que cruzó fronteras por todas partes, ¿me Sí, entiendes? se hizo el primer anime, bueno, uno de los primeros. Mi hija le diría anime, pero son caricaturas japonesas. Sí, pero antes de Pero eso, la antes. película también. Sí, claro. Que yo veía, ¿no? Claro, yo me identificaba con Heidi, pero bueno. Por cosa las que- trenzas o la claro, salud del Es campo. una, porque- es una buena referencia, claro. Sí, no, pero lo chistoso es que a mí me interesaba porque toda esta cuestión de la superioridad racial, ¿me entiendes? Porque yo me crié en un ambiente en que, hasta familiar, el racismo puertorriqueño, que pasa aquí también, Mucho. dentro de las familias, ¿a quién quieren más? Al A los güerito de la... güeritos. Claro, ¿me Mi entiendes? abuela. Claro, no. Yo a digo, mí no me quería No, por salir morenaza. Sí, yo salí morenito, más con el pelo chino, eso era Sí,
¿no? Demasiado latino para los No, gustos entonces de yo tenía la gente clase media. que me decía, ¿y este pelo de dónde salió? Y yo así, ok, con ganas de decir, salió de tu culo, ¿me entiendes? Pero bueno, no, pero esas son las cosas que uno piensa, ¿no? Por en fin, como que... Pero bueno, también en el ejército, pues la cuestión racial también, obviamente ahí era más fuerte, porque sí era, mi papá era el oficial boricua, ¿no? Dentro de toda esta cosa, esta jerarquía sumamente rígida de la vida militar, donde los blancos, ¿no? Son superiores. Son superiores. Ni ¿no? discutirlo. Exactamente, ¿no? Pues ahí estaban mis papás tratando de encajar, ¿no? Con Sí. todo eso. Sí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Eso de eso de ser artista, pues no sé, uno se hace medio introvertido, tratando de escapar de tanto cambio y esos ratos cuando uno está leyendo algo o observando algo. Siempre quise hacer algo, ¿no? Con las manos, imitando a alguien o lo que fuera. Y después ya con el tiempo más desarrollo, ¿no? Sí, pero sí, ¿Y dónde estudiaste? en prepa en Puerto Rico. Ah, sí, en Puerto Rico. Sí. Hiciste y- como prepa de arte, como las que no, yo doy no, clases. no. Y después estudié en los Estados Unidos, en Princeton, Ah, en Princeton. en un... ¿Qué aristócrata eres, Sí, Miguel? No sí, te sí. creo que solo es el gato, y tus amistades. No, pero eso sí fue otra lección, porque eso fue como otra lección de estar en un ambiente que yo llegué ahí, yo dije, qué chingado, ¿dónde chingados estoy Porque yo? como era Pues Princeton para Princeton estudiar es arte. Princeton, son torres góticas y todo eso. Y yo que venía del Caribe Ajá. y yo así, puta madre, ¿qué es esto? Era como entre, ya sabes, el rey Arturo, quién sabe Harry qué. Potter. Y todo era sumamente como base militar también, los Mm. prados perfectos, edificios súper limpios, lo que fuera. Pero más importante era, en general, era la élite de los Estados Unidos que estudiaba ahí, ¿no? Y eso, la verdad, fue una buena lección de vida, ¿no? Como de ver esta gente, yo no sabía nada de esta gente, ni de dónde estudiaban en sus escuelas increíbles, prep schools, ¿no? Que pues venían mucho mejor preparados académicamente que yo. Pero bueno, me pasé 3 años y medio ahí como de leyendo un chingo, encerrado en la biblioteca, haciendo mi trabajo, perdido un poco en el espacio, pero también ahí encontré a, al hombre con el que viví 35 años, ¿no? Y fue la razón por la que estoy aquí, Antonio Alatorre. Él te trajo a México. No sé si me trajo, pero bueno, la verdad sí, me trajo. Ah, sí, Sí, a sí, jalones. sí, y después, en fin. Ok, ya. Ah, muy interesante. Luminaria impresionante, Antonio, Impresionante. Sí. Sí, sí, también. Sí. Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Puedes contarnos eso? De Antonio y yo. Yo que estaba así amarrándome la lengua, Polen. No, está bien, sí. Pues vamos a ser, es bueno ser chismoso. Porque, Amamos el ay, chismecito sí, en porque este programa. mi trabajo está basado en 3. No, no, chismecito. Esto se Pinche llama hueva. chismecito del miércoles. No, pues mira, yo llego a Princeton a los 18 años. Quería ser arquitecto, que fue como una especie de sueño guajiro ahí, que yo digo, sí, pero no ¿Tú tenía. querías ser arquitecto? Sí. ¿Y la escuela era la misma, la de arte y arquitectura? Bueno, tenían una buena escuela de arquitectura, pero no tenían precisamente una escuela de arte. Ah, estudiabas arquitectura. No, pero no, ni llegué a estudiar arquitectura. Eso fue, perdón, fui a inscribirme al primer curso, ya estaba lleno. Dije, bueno, pues a ver qué más. Un curso de literatura latinoamericana con un tal Antonio Alatorre. ¿Qué tal? Ahí Entonces, nomás. Y llego yo, y yo, pues este señor pelo largo fumando cuando se podía fumar dentro de los En los salones. salones. ¿Qué cosa? Chacuaco ahí, fuma, y hablando y hablando y hablando. Y yo, pues mira, está interesante este señor. Y
y nada, y después escribí un trabajo malísimo, malísimo sobre, ¿qué era? Thomas Mann, Mario y el Mago, ¿no? El cuento Ándale. este de Sí. Mario el Mago en el primer curso de literatura como redacción. Yo no sabía ni escribir un buen trabajo, nada. Pero bueno, y el maestro me dijo, no, es que tú no debieras estar aquí, debieras estar en una escuela de arte. Y yo te sugiero que hables con Antonio Latorre, porque él está en contra de la academia. Y quizás te puede dar consejos. Ese hombre, la verdad, le debo el hecho de que yo hubiera conocido a Antonio más profundamente. Ay, qué lindo. Gracias. Todos los sentidos. En fin, entonces fui con Antonio y Antonio estaba en un momento de su vida de transición enorme, porque de ser un profesor académico intelectual de renombre, ¿me entiendes? Y obviamente por eso lo invitaban a Princeton a dar clases. Pero estaba casado con 3 hijos, ¿no? Oh. De mi edad, más o menos. Entonces, pero estaba saliendo del closet también. Entonces, eso, como que él iba a Princeton un semestre y el resto del tiempo estaba en México, pero en ese semestre en Princeton, como que él se daba vuelo tratando, eran los 70, ¿me entiendes? Los profesores podían acostarse con los alumnos Sí, claro, eso les sin, decía yo a mis sin alumnos, miedo, ¿no? ¿me entiendes? Era- O con era las muy alumnas, era muy eso de ir a quejarte de que fui acosado Era o como un día acosada. normal. Sí, Nadie eso ya lo cambió. hacía, ¿me No, ahora entiendes? es Y estoy impensable. seguro que hubo muchos casos, ¿no? Ajá. ¿No? Pero muchos, Oye, especialmente siendo entonces, mujer, ¿no? sin pensar en lo que antes Ujú. estaba bien y ahora mal, Ujú. ¿qué pasó? ¿Empezaron con este romance? Pues sí, fue poco a poco. Sí, Antonio fue bastante agresivo, en el buen sentido la palabra. Determinado, digamos. Sí, estaba dispuesto como que a romper ese Ujú. cascarón, ¿no? Y eran los 70, era comienzo de los Ujú. 70, era otro mundo, ¿me entiendes? Además, él ya había empezado a fumar mota y... Estaba con el chongo suelto. No, totalmente, ¿me entiendes? Y se había hecho de muchos amigos jóvenes, escritores, ¿no? Y, pero tenía ese conflicto, ¿qué hacer, ¿no? Con mi otra vida, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues me invita me invita un verano a la casa, ¿no? A México, mi primer viaje en 75 para el verano. Y pues obviamente, y me invita a quedarme a la casa, que son estas cosas que tú dices, bueno, yo por jovencito y él como que le hacía falta algo como para una cuña y como las cosas que se hacen sin decirlas exactamente, Sí. ¿no? Quería poner algo ahí sobre la mesa. Exactamente. Entonces, Y fuiste tú lo que puso sobre pues la sí, ¿no? mesa. Chispas, qué escándala. ¿Hubo escándala? Sí, yo no me enteré tanto en ese qué bueno, momento mejor. hasta después, ¿no? Claro que fue escandaloso y se hablaba del asunto, ¿no? Pero yo andaba en mi nube, yo iba así, me daba igual. ¿Y tú ya eras artista en esa época? Sí, yo ya estaba escribía unos poemas que a Antonio le encantaban, que fue como demasiado... Claro que son unos poemas loquísimos y lo que fuera, que yo no creo que tengan... Hoy me da pena enseñarlos, pero bueno, yo andaba y también dibujaba y hacía mis cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, ese verano fue catártico, ¿no? Y para los dos, porque se separó él, ¿no? Se separó y te trajo a México. No, bueno, yo ya estaba en la casa y pues ese verano se separaron, ¿no? Pero bueno, siempre manejó muy mal la situación. Yo justo pensé que iba a decir lo que pero lo manejó bien. No, lo manejó súper mal.
Pero bueno, finalmente te trajo acá. Finalmente se separó, después al año me vine de vacaciones, me invitó y me quedé. Pero todo fue sin planear, fue un desmadre. ¿Me entiendes? Yo yendo a Nueva York en enero en Greyhound, camión Greyhound para recoger mis cosas y de regreso, ¿no? En Greyhound otra vez. Digo, ese viaje no me lo he hecho ahora, aunque me pagues. Desde Bueno, Nueva York o sea, si me hasta pagas acá. Un Sí. road O movie sea, el completo. Greyhound y luego Sí. pasar la frontera y luego de Tijuana, pues bueno, de vete a saber dónde, De para acá, Laredo. de Laredo, Sí, para en acá. pleno invierno, ¿no? Entonces fue así como, ¿Con qué llevabas? ¿Muchas maletas? puta, pues es que dibujos enormes, ya Guau. sabes, y todo eso. ¿Qué escenas? Pero así es siempre. Ya Es esos siempre. dibujos de Hay una arquitectura ruptura, todavía. Así es. Así es siempre. Eran unos dibujos que yo empezaba, que eran unos O un dibujos, inicio, ¿no? no, eran de 2,50 por 2 metros, o no me acuerdo, de grande, Gigantes. enrollados, ¿no? Y me acuerdo sacando algunos ahí en la aduana de Laredo a la 1 de la mañana, ¿no? Miren, Desenrollándolos. es esto. Y el de la ¿Y qué aduana era? como que ¿Le gustó? mirándolo así como, what the fuck, así como que, ¿qué Odio chingados mi es trabajo. esto? Y dice, ¿no habrá unos secretos industriales ahí? No, y yo, no. Entonces, Eran pues, complejos ya, los dibujos. le dije que iba a exponer esto en México Ay, y ya me dejó, y ya dijo, ¿qué es eso? A lo mejor Puros eran como, garabatos, como ¿no? los esquemas de Heidi, de Mademoiselle Heidi, que están fuertes, o No, sea. pero nada que ver con eso en ese momento, eran muy Yo sí pensaría que abstractos. esto tiene mensajes ocultos. Le Bueno, voy a pero enseñar a se la puede, cámara. se puede, Mira. todo está traducido en el libro. Pero hay que ver Ok. si la traducción es buena. No vaya a ser como la que le hicieron a la Miss Universo, esa que le hicieron mala traducción. No, es buena la traducción porque lo saqué del O manual, mañosa. manual de idioma de mandarín. No, cantonés, perdón. Mundos aparte. Sí. En fin, y bueno, entonces eso. Y me imagino que ya con Antonio empezaste bueno, eso pasa luego con los artistas, ¿no? Que escritores, que empiezas como a tener esta conexión creativa. ¿Hubo eso? Pues claro como que de sí, porque esto. Antonio en ese momento quería ser escritor. Ujú. Todos sus amigos eran escritores jóvenes, entre ellos estaba Héctor Manjarres, que en ese momento era tu pareja, ¿no? Estaba Jorge Aguilar Mora, ya ni me acuerdo cuántos más, pero sí, David Huerta, era como mucha gente a su alrededor que yo fui conociendo con el tiempo, ¿no? Ujú. Y él siempre estuvo hablando, quiero hacer una novela, quiero hacer una novela. Yo pues ponte a escribir tu maldita novela. Y se puso a hacerla y la escribió y después por cuestiones de destino y la tuvo en un cajón hasta el final, hasta después del final de su vida, ¿no? La publicó finalmente. Finalmente los hijos sacaron la novela, ¿no? ¿Cómo se llama? La migraña, Mm, sí, sí. Hay ¿No? que leerla, ya. Sí, bueno, además le prevengo a los lectores que los hijos le quitaron una fecha al comienzo y le añadieron un párrafo al final, cosa que Qué raro, ¿por qué hicieron eso? yo creo que era una forma de interactuar con su papá. Oh, qué tierno de todas Sí, formas. no, yo sé, pero como filólogo, que era Antonio, lo primero que me enseñó era nunca te metas con los Nunca. manuscritos, déjalos como están, Claro. ¿no? Cada manuscrito tiene su propia lógica, ¿me entiendes? No puedes imponer tu lógica a un texto, ¿no? Pero bueno, punto y Qué aparte. fuerte, ¿no? Que él pensando eso finalmente haya sido intervenido. Bueno, en fin, Censurado. Pues- Censurado. No censurado. pues, en fin. Pues sí que hubo chismecito en este fragmento Bueno, de la... pues sí, pero es chiste. No, yo creo que sí, todo eso la verdad tuvo que ver, ¿me entiendes? Lo de la sexualidad, lo Ajá. de vivir en tantos lugares sin sentir que pertenecía, ¿no? Todavía tengo este acento que muchos me preguntan, ¿tú de dónde eres? ¿Eres francés? ¿Eres gringo? ¿Eres...? Sí, ya es ¿Entiendes? un francés, un acento de todos lados. Pues sí, es un acento, ¿me entiendes? Como muy neutro, yo no sé, ¿me entiendes? Ujú. Pero bueno. Pero todo eso tuvo que ver, ¿no? Como que
lo que yo soy ahora, ¿no? Más lo de ser gay, mi primera exposición aquí. Ah, que por cierto, Antonio escribió los textos para una de esas ¿Cuál fue exposiciones. tu primera exposición? Fue en el MAM en 79. 79. Sí. ¿Y de qué fue? Pues unos dibujos, ¿no? Que yo hice. No, tú fuiste, ¿verdad? A esa. Sí, ¿no? ¿Era lo de Baudelaire, eso o no? Era como el Sí, exactamente. Eran Sí. palimpsestos. Sí, eran como textos que yo intervenía en film. Ujú. Era mi periodo como... Bueno, excepto los textos. Sí, no, eran Tu, como tu muy periodo maldito con obsesivos. Baudelaire. ¿Ah? Tu periodo maldito con Baudelaire. No, Baudelaire fue un... Lo usé porque fue una pieza que hice para un curso sobre Baudelaire en Princeton, que el maestro como que no estaba muy contento con mi pieza, pero yo la entregué y ya le dio una nota. Y venga el mam. Sí, yo así como que... Pero bueno, entonces, yo le pedí a Antonio, hazme unos textos pornográficos, por favor, ¿no? Oh. ¿No? ¡Qué escándalo! Entonces, gays, claro, ¿no? Y fue muy lindo porque me escribió, ¿cuántas hojas son? 18 hojas, le dije que fueran como sacadas de una novela, ¿no? Pero así numeradas, ¿no? La página 2, la 4, la 18, la 30 y así que... Y me lo escribió, pero ahora las he vuelto a leer. La verdad, no son pornográficas. Digo, sí, son gráficas, pero la verdad son escritas por un escritor, ¿no? Que tiene una sensibilidad y que tiene, no sé, que quiere escribir bien, ¿no? Entonces... Es de una procacidad moderada. Exacto, yo esperaba algo mucho más... Algo más sucio, cutre, más grotesco. vulgar, así, ya saben. Y no, No, refinado, bien, bien bonito, bien correcto. escrito, como siempre Antonio escribía. Y precisamente esos dibujos que yo fui censurando, ¿no? Después de transcribirlos, fue la razón de que la exposición fuera censurada, ¿no? ¿Fue censurada esa también? ¿Cuántas veces están censuradas, Miguel? No tanta. Esas sí lograron censurarme. Asustó al Ok. público. Al museo y al museo. público, ¿qué es lo que pasa en estos casos? ¿No? Ujú. Porque los museos, las instituciones no quieren darle el apoyo. Lo vemos ahora con Fabián Chaires, ¿no? Ujú. Que no me gusta su obra particularmente, pero lo que sí quedó claro es que la institución no le dio ningún apoyo. Cero respaldo. Cero respaldo. Pasa mucho ¿me con las entiende? instituciones. Para Sí. quitarse de problemas, quitan al Exactamente, artista ¿no? y aquí Entonces, no pasa nada. eso yo creo que para mí las instituciones pues sí han perdido esos huevos, ¿no? Ese Ovarios, lo que compromiso. sea, compromiso con artistas, simplemente se quieren presentar como si fuera un escaparate neutro, ¿no? Yo creo que sí hay mucho miedo al público, digo un poco defendiendo a la institución, o sea, sí me queda claro que si el curador o la curadora deciden montar algo transgresor, pues va a obtener respuesta, en el mejor de los casos, porque eso es lo que se Claro, espera, ¿no? claro. Pero luego los públicos son muy rudos, ¿no? Esta cultura ahora de la cancelación, Bueno, de... Bueno, no Exacto. existía la cultura de la cancelación en ese momento. en ese momento no existía nada No. de eso, ni cuando hice la exposición en Ni el los MOAC públicos tampoco. tenían voz. No, sí tenían, digo, me hablaron un día que me fuera al museo al día siguiente, no me quisieron explicar por qué. ¿Era por los textos de Antonio Latorre? Bueno, era por eso y también otros textos míos que yo había que estaban escrito. montados. Sí. Entonces en total fueron como... Que sí eran mugrosos. ¿Ah? Que sí eran mugrosos. Ay, ni tanto, por favor. Pero bueno, y eran gráficos. Entonces, explícitos. Pero Y, bueno. perdón, fueron como 13, 14 cosas que quitaron, ¿no? Entonces quedaron estos huecos ahí. Yo, la verdad, tenía 24 años en ese Ay, qué momento joven. y no tenía las herramientas para decir,
ahora les voy a armar un pedo, ¿me entiendes? No Justo. estaba yo muerto del miedo Claro, y triste, ¿no? por Muy supuesto. triste. Me acuerdo que fui ese día después que quitaron los cuadros, porque fue o quitamos estos o quitamos todos, ¿no? Tú decides. Así, no había nada de Qué negociación duro. o de tratar de explicarle al público, o que pusieran un letrero, esta exposición Algo, no ajá. es para niños. Pero aunque los dibujos eran tan difíciles, ahí veías a la gente a contraluz leyéndolos, ¿no? Como que era, pues sí, la morbosidad, la curiosidad de la gente, ¿me Sí, que hay entiendes? Claro. detrás. ¿No? Sí, es Exacto. que hay detrás, que es lo que No, justo claro. hablábamos de que probablemente no se entienda, pero hay un misterio que quieres resolver y que tienes que enfrentar la obra por un lado, por el decir, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué está así? ¿Qué Exacto. dice? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué Ya. dice? ¿Qué dice? Entonces, aunque yo creo que, sabes, mi obra ahora es totalmente diferente, nada que ver con ese momento, pero hay algo, lo que yo censuraba en esos textos ahora está como muy visible, ¿no? Ujú. Sí, porque veía yo las piezas que nos mandaste para la promoción de este programa Ujú. y yo decía, ay, qué cosas está, en primer lugar justo esto de qué estamos viendo y por qué y hay cosas es muy política Ah, y está claro. esta cuestión de las pastillas que parecen como legos, entonces no sabes si va hacia la construcción o la destrucción, que es chocante, como y qué es lo que platícanos de lo que nos mandaste, de estos como collages, ¿no? Pero se puede Bueno, ver el caminito, ¿no? sí, no, sí, Sin duda digamos, se ve. sí. Yo quería hablar de dos cosas antes de eso, porque yo creo que dos cosas que han sido muy importantes en mi trabajo es, primero, después de todo eso, ¿no? Porque después mi trabajo cambió, pero primero la epidemia del SIDA, ¿no? Ujú. Cuando eso pegó, eso a mí me obligó como de estar en una crisis, ver que el mundo se desmoronaba, ¿me entiendes? Y el miedo, ¿no? El miedo pues a tu cuerpo, a tocar otro cuerpo, todo eso, digo, fue horrible, además no saber qué era, ¿no? Se hablaba que si la formica te transmitía el SIDA, ¿En serio? literalmente, sí, ¿no? Que te podía dar SIDA de la agarradera de una Wow. puerta, Sí, como ¿me el COVID. entiendes? Pues sí, Ajá. era así, no había información, ¿no? Y eso, pues sí, tuve no tantos, pero algunos amigos queridos que sí Lo murieron, ¿no? siento. Les mandamos saludos porque este programa se transmite muy bien en el más allá. Tenemos mucho más escuchas en el más allá que en el más acá. Entre ellos Adolfo Riestra aquí en Ay, México, ¿no? sí. Que bueno, pues Saludos y también Antonio, al maestro Antonio de la Torre. sí, no, pues, no, en fin, sí, si está oyéndolo va a estar, Miguel, otra vez eres un chismoso, estas cosas no se cuentan. Perdón las indiscreciones, maestro de la Torre. Pero bueno, Tal cual, sí. ni modo. Así que, pero eso, como que eso me obligó como que a reformular, ¿no? Mi relación con el mundo, con mi cuerpo, con todo, ¿no? Y claro que lo primero fue un coraje enorme, ¿no? Y un poco bastante tuvo que ver con esto, ¿no? Porque era la idea de que este libro se hace sobre la premisa de que una enfermedad transformadora así, podría ser el comienzo como de, pues no sé, en vez de que muera la gente o lo que sea, no, es el comienzo de una nueva raza de hombres o lo que sea, no seres Diferentes. monstruosos, lo que sea, pero bueno, la vida continúa, ¿no? Incluso ahí había lo del cambio de sexo, ¿no? Y lo de Heidi, ¿no? Como presumir esta cosa de ser de una raza superior, ¿no? Pero que la verdad era una raza, pues enfermiza, ¿no? También, ¿no? Usando la enfermedad como punto de apoyo. Sí, por eso aquí hay como un catálogo de enfermedades, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. tumorus, casi cada página, tumors, towns, shoes. Bueno, pero había una que decía carcinoma, Sí, no, slave cell cysts, cysts, quistes ujú, viejos, sí, ¿no? ganglia, boys, chorizos. Y era
eso yo creo que fue el comienzo, ya más como de tratar de darle un orden, ¿no? Como que decir, vamos a empezar con un alfabeto básico, ¿no? Basado en estas trenzas y lo que sea, porque, Este que está aquí, a ver si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver, Ale? bueno, este fue el Ajá. primero, más bien. Ah, este. Ese, sí. Pero aquí había, el alfabeto son los chorizos. Sí, pero los alfabetos aparecían aquí. Perdón, pero es que sí es medio confuso Bueno, todo. está Sí. junto con pegado. Sí, entonces era como, bueno, si yo quiero hacer una nueva sociedad, hay que empezar desde el alfabeto, ¿no? Y bueno, pues ahí me fui, me usé a mí mismo, ¿no? Me transformé, me ponía pelucas, maquillaje, pero nada más de la cabeza, ¿no? Como que era una cosa drag, ¿no? Pero sin el cuerpo, ¿no? Era como nada más, pues sí, cerebro, cabeza y trenzas, ¿no? Heidi ya, pero ya con LSD, ¿no? La niña La de... Heidi psicodélica. Sí, psicodélica y que ya... ¿Usabas trenzas entonces? Ah, claro, pero las fotos, todo eso, sí, tengo una caja llena como de 35. Wow. Sí. Un acervo impresionante de pelucas. Juan. O sea, Sí. después de que el público se sintió ofendido en tu exposición del MAM, decidiste seguir haciendo cosas que chocaran al público. No, yo tuve una fase... Acuérdate, yo llegué también a México haciendo una obra que la verdad, después de algunos años sentí chingados, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque era un minimalismo, claro, pasado por mí, pero qué chingados tenía yo que ver con minimalismo y estas superficies negras y lo que fue, porque eso fue lo que yo, pues otra vez tomando eso como apropiándome de una forma, de un lenguaje, ¿no? Que yo todavía no tenía muy desarrollado, ¿no? Que era Entonces, más bien lo que se hacía en Nueva Estados York, que me Unidos, entiendes, de exacto, lo el más minimalismo, sofisticado. Sí, de de esta dibujo época y lo es que sea, sí, ¿no? ¿Y qué sí, tiene que que ver Sol conmigo Levitt y eso? todo eso. Nada, Ajá. pero lo tienes que vivir, pasar por eso. Además, yo estaba en un país donde nada de eso, la verdad, tenía ninguna. Pues no es que tuviera, claro, interés sí, porque era otra cosa exótica que llegaba, ya sabes cómo son las tendencias y Sí. las cuestiones de moda, ¿no? Algo que llegaba nuevo, pero la verdad, este país no es minimalista para nada, No, ¿no? y tampoco Puerto Rico, y tampoco tus No, orígenes ni tu no, historia. nada. Entonces yo era Sí. como esta especie de bomba que estaba dentro Ajá. de una caja, pero que no sabía cómo salirme, ¿no? Y el pelo, por ejemplo, también, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? Como que se fue dando. Pero hice una obra que no tenía ni nada que ver con eso, ni nada que ver con lo que estaba haciendo, lo que estoy haciendo ahora, que eran unos dibujos muy mexicanos, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe y unas cositas así. Más como de tendencia. Pues sí, como en decir, México. sí, de México, ¿no? Ajá. Y también había una cosa neomexicana en ese momento. Yo no estaba muy afiliado a eso. Yo lo había empezado antes, en fin, mi yo. Y también lo dejé, dije, no, esto no. Y me fui a la escuela otra vez. Pero con lo del SIDA yo creo que eso sí fue, ¿no? Como que Eso sí te atravesó. eso me atravesó mucho y eso fue como el parteaguas, ¿no? Ujú. Por lo menos para replantearme sexualmente qué hago en este mundo. No sé, ponerme a leer cosas a Krakauer, ¿no? Como historia del Es que cine es alemán y es todo que dices, fuertísimo oye, esto. tengo que averiguar cuáles son los orígenes del fascismo, por ejemplo, ¿me Exacto, sí, entiendes? ahí viene toda la... Claro. Sí, es que es fuertísimo lo que compartes y bueno, quiero hacer aquí como una... Es difícil a veces ponerse en los zapatos de las personas que fueron atravesadas por eso. Que los que no vivimos eso, porque no nos atravesó ni ni por época, ni por estilo de vida, pero para las personas que disfrutaban tanto de su cuerpo, voy a decirlo pues así, que tenían la vida justo de los 70s, ¿no? Personas que vivían una sexualidad cero convencional. Los hombres especialmente, Sí. Y sí. también había muchas mujeres. Yo recuerdo alguna vez Ujú. algunas amigas platicando de pues que vivían esta cuestión como más hippie en comunas, que no sabían de quién eran los hijos, que vivían en parejas de 3, ¿no? Claro. Y que todo esto fue frenado de seco por el SIDA. O sea, se acabó
este estilo de vida, digamos. Y es fuertísimo a lo que voy yo, es porque la relación con tu cuerpo, el disfrute, la sexualidad, cambia de la noche a la mañana y esa es como una parte vital de cualquier ser humano, ¿no? Eso es lo que yo creo que muchas veces se nos sale del contexto, ¿no? Como ponerte en los zapatos de alguien es difícil, pero bueno, perdón por hacer como este énfasis, pero además, sabes, como que una situación que nunca, hasta el día de hoy, no hay una curación para el SIDA, ¿me entiendes? Que entonces para el COVID encontraron una inyección, lo que vacuna, que 1 año o 2 años después, digo, por favor, para morirse de claro, COVID hoy, socialmente el sí. SIDA significa mucho más. Prolongado está siendo Bueno, sí. secuela Sí. Y las vacunas que resultaron pésimas, Ujú. ¿no? Pero bueno, Bueno, es otra situación. sí, es otra situación, pero sí, en fin. ¿Qué año fechas lo del ¿SIDA? Se me olvidó lo del SIDA. Pues empieza, yo me acuerdo, yo leyéndolo en 83, por ahí, porque yo iba al baño en la casa y me llevé la jornada, entonces salió una noticia chiquita que decía epidemia no desconocida, nueva, que está matando básicamente homosexuales. Y yo recuerdo pensar, esto es el comienzo, ¿no? Esto es el comienzo. Y efectivamente fue, ¿no? Entonces sí, 83 por ahí, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y entonces, ¿cómo es que, perdón que regresemos, cómo es que pasas de ahí al análisis del fascismo? ¿Cómo es que está ligado una cosa con la otra? Pues no sé, empecé de veras a interesarme en cuestiones, muchas cosas, no sé, represión hacia, en fin, nuestros cuerpos, ¿me entiendes? Miedo, ¿no? Y obviamente, además mi fascinación con Alemania que yo llevaba desde niño, que era muy malsana también en ciertas cosas, entonces, no, pues ¿Por qué era malsana? Bueno, porque yo tenía... Por morbo. Sí, yo me acuerdo de niño cuando tenía 10 años, nos sacaban, primero me acuerdo mis papás que nos llevaban al cine sin decirnos que íbamos a ver. Íbamos al cine de la base, que donde había, no sé, un cine lleno de 300 soldados y las familias y lo que fuera. A veces, muchas las veces no sabíamos lo que íbamos a ver, pero siempre había al comienzo había unos cortos, ¿no? Al comienzo. Y esa noche fue un corto sobre los campos de concentración, ¿no? Qué fuerte. Estas imágenes que nos soplaron toda la vida, que abrías tú la enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y están los montañas de cuerpos. Claro. Era las Auschwitz, tenemos. ¿me entiendes? Todas Los las soldados. tenemos, sí. Bueno, que los gringos, ellos supuestamente fueron los que descubrieron Auschwitz, ¿no es cierto? Fueron los rusos. Pero bueno, en ese momento la filmación era gringa, ¿no? Y pues viendo eso de 10 años ahí sin haber oído nada anteriormente, excepto que había nazis y que había japoneses, ¿no? Yo jugaba en la escuela a matar japoneses, Sí, los ¿no? soldaditos, ¿no? De No, juguete eran así con los japoneses. niños, así, the bad Jap, ¿no? Y digo, Sí, el chino japonés. sí, Caca y no me des. ¿no? Entonces... Ah. Sí, me entró como morbo por eso. Después me acuerdo que Ay, saludos salió. a la comunidad japonesa que nos escucha. Sí, muy Bueno, es que me refiero a que esos eran insultos racistas. Era eso, y es un chiste sí. que aparece también en lo de la novela de Sí, es cierto, de José Emilio Pacheco. Exactamente, sí, las sí, batallas sí. en el desierto. Exactamente, Sí, ¿no? Pues era parte del lenguaje, en fin, chistes sí, y era lo lo que se sea. vivía en la escuela. Claro, sí. Entonces recuerdo que un periódico en California, Monterrey, sacó una serie sobre el final del fascismo. Publicaban una foto de Mussolini colgado, ahorcado en las calles Ay, de no más, Milán. ¿por qué no? Vamos a Entonces yo difundir esta empecé a imagen. cortar estos artículos, los laminaba, los tenía guardados en mi archivo. Y sí, era como algo
morboso ahí que no te puedo ni explicar en este momento. Algo como yo, pues sí, descubriendo algo, ¿no? Como descubrir el sexo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, tiene esta parte que cuando es que es muy difícil que alguien hable de esto. Sin embargo, todos lo vivimos en algún momento de nuestra vida. Cuando ves la pus o un cuerpo pudriéndose en los libros. Yo me acuerdo de esta enciclopedia de la vida que tenían mis papás, que tenían de estas imágenes médicas asquerosas. Ujú, ujú. Y realmente llama la atención y tiene que ver, lo diría Freud, Claro, por un pulso claro, sexual claro. mórbido, ¿no? Sí. No, y era también justo después que mi papá llegó de Vietnam, ¿no? Estuvo un Uf. año, nosotros estuvimos en Puerto Rico, nos mandaba postales, pero postales así como, ya sabes, llegaba una postal del monje autoquemándose ahí Esa era en la Saigón. postal. No, y esa era Eso era una postal. eso era una postal como, hello, Estoy aquí. saludos, y era mi papá, la ingenuidad, Sí. ¿me entiendes? De mi papá y al mismo tiempo su fascinación morbosa por esto, ¿me También. entiendes? Que él no podía hablar de eso, obviamente, Y lo vivía. y lo vivía estando ahí, ¿no? Y Es futurísimo, esto es muy fuerte. sí, digo, creo que hay gente que ¿entiendes? Ha vivido cosas más, obvio, pero sabes como que toda esta, no sé, cercanía con estas imágenes, ¿no? Que circulaban por ahí, ¿me entiendes? Pero que no tenían contexto, ¿no? Yo no sabía por qué este monje se estaba, Pero Sí, fíjate, no. hablando del fascismo y claro, en el franquismo, esto fue así exactamente. También. sí, 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 Yo he visto estas fotos del monje quemándose como claro, mirándolo porque ya estaba yo pensando un poco de otra manera, pero la normalidad total. claro, No, pero y claro, también tiene que ver con o sea, que los haya difundido con tanta facilidad Estados Unidos porque no es inocente, ¿no? O sea, Claro, se claro. conoce mucho más la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, justo porque la difusión de eso es como el Goebbels de aquí, le aprendieron muy bien al Goebbels, Y ¿verdad? bueno, Stallone nos trajo a Afganistán de algún modo Después. también. ¿cómo que? Stallone nos trajo a Afganistán. Ya, Es bien interesante cómo toca toda esa parte de la historia horrorosa, porque es espeluznante, de la intervención de Estados Unidos con las guerras de colores y todas, revoluciones de colores, creo que se llamaban, que eran las que plantaban, ¿no? Ahí como en Afganistán, ¿no? Que le dan el dinero a los malos para que parezca que ellos llegan después a liberarlos. O sea, es una Bueno, autoguerra. sí, le dieron dinero a los mujahideen, ¿no? Ajá. Que para pelear contra los rusos. Dizque, ¿no? Sí, y eso, ¿sabes? Y bueno, ellos empezaron esta guerra como lo que ha pasado también en Sí, son los tantos otros extremistas lugares, y ¿me los... entiendes? Ay. Apoyan a Saddam Hussein. Sí. Y por otro lado, lo que iba a llegar ya llegando a eso, era el otro gran evento que a mí además de todos los otros de la vida y lo que sea, fue lo de las Torres Gemelas, ¿me entiendes? Eso ya me cambió totalmente, sí. Eso ya me empujó como a otra esfera, ¿no? En que todo encajaba, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Es que, bueno, pues nos tomó de nuevo a todos. Yo me acuerdo muy bien ese día. Yo estaba en mi estudio, no, en mi casa, estaba en mi estudio, en mi casa, no en mi casa, y iba a ver una persona para filmar un video como para preparación y creo que hablé con mi hermana, me habló, se cortó la llamada, aprendimos la televisión y así mi hermana estaba allá, ¿no? En Nueva York en ese momento y tuvimos sin comunicarnos varios días. Ay, qué fuerte. Y después, como 2 meses después, fui a Nueva York a una exposición y ver un Nueva York muy triste, ¿no? Los puentes resguardados por soldados, ¿no? Que eso nunca se había visto en esa ciudad. Pero bueno, todo eso como que dije, bueno, ¿por qué está pasando esto? A ver, ¿por qué hace alguien esto, no? ¿Quiénes son esta gente? Entonces se van saliendo, ¿no? Poco a poco las informaciones sobre quién era Osama Bin Laden y la buena organización que tuvieron todos estos kamikazes, ¿no?
estas cosas no se hacen así nada más, ¿no? Y después entraba toda la cuestión palestina, los suicidas, ¿no? Todo eso que, pues obviamente, Occidente ve con tan malos ojos, ¿no? No, Lo que de sí los cambió el suicidas y mundo. dices, espérate, pero es que ¿por qué está esta gente? Hay una razón, vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y también, ¿me entiendes? Como que viendo, y me puse a leer mucha historia, ¿no? Ujú. Como que de lo que estaba pasando, en fin, oír las noticias de otra manera, ¿me entiendes? Como lo hago con Isabel, así intercambiamos noticieros y programas, ¿no? Para lo de Gaza, ¿no? Palestina, en Sí, fin. porque llegaste con tu chamarra amarilla muy bonita, igual que Isabel con las sandías y pro Palestina. Ujú. Entonces eso, digo, me encanta leer como los mensajes que están dados para que sean leídos, ¿no? Ajá. Entonces, sí, tener que llegues como con el compromiso al día cotidiano, eso es algo como muy, es, es es que no quiero decir ni bueno, pero hay pocas personas que llegan al día cotidiano con el Ujú. compromiso puesto, pues es a lo que voy. Mm. ¿Tú crees en los Pues tirapiras? yo no veo a muchas gentes Yo creo que con hay mucha sandías. gente comprometida en este país. Ay, qué Y bueno creo que que lo hay piensas así, muchísima Isabel. gente que lo manifiesta y que lo trabaja. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, una minoría, estoy No, hablando sí, Sí, mucha, una claro, minoría total, claro. pero que sí. están vivos como en otros países no. Sí, Obvio. no, yo también pienso igual que tú. Aquí hicimos un... Lo que está pasando ahora, por ejemplo, tiene una reacción Uf, visceral, o sea, es una cosa que no la vamos a tolerar, o sea, sí, está, o sea, es sí, no, 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 brutal no. todo lo que está diciendo Miguel, como hechos ya históricos que le afectaron directamente, nos está pasando ahora aquí Ahora, pero sí. en los cuerpos. O sea, Como no, dices, no se puede hay aguantar un tanta momento que muerte sin que comenzó todo. esto no nos repercuta. No, por supuesto. Sí, no, Sí. me refiero a traer la insignia. No solo el Sí. compromiso, Ah, sino a traer la insignia puesta. pero si te metes en el movimiento pro-palestino, sí hay mucha gente y Mucho. y el Sí, pañuelo. No, aquí claro. hemos tenido ya 2 eventos pro Palestina y hubo uno muy bonito hecho, hubo una puesta en escena hecha por los judíos en contra de lo que está sucediendo, o sea, en Ujú. favor de Palestina. Sí. Sí, 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 judías. ujú, Sí. les judíes, sí, exacto, ese grupo, muy bueno. Ujú. Ajá. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en el caso del 11 de septiembre, a mí lo que me impresionó, yo acababa de hacer una exposición en el Carrillo Gil que por alguna extraña razón todo el mundo amó Nadie en este, censuró. no, estaban fascinados, que si era tan bonita. Y yo así ¿Y como, de qué era? Que era bonita, bonita. pues era de Era de esto. eso, Esto. Y justamente. yo así como que, bueno, pues sí, pero si hay fotos con niños con sangre, ¿me entiendes? Y como que más los mensajes de ahí son bastante asquerosos, ¿me Bastante entiendes? fuerte, sí. No, y hay cosas de Hitler también Bueno, la ahí. palabra bonito hay que Pues reivindicarla. sí, ¿no? Digo, eh, Sí, aquí abre uno con una Pero bueno, hay suástica, que ¿no? reflexionar qué es lo que vieron, ¿no? Porque sí, Bueno, siempre hay esto a como mí me distintos parece muy niveles. bonito, Miguel. Yo ay, creo no, que se esos referían, son, son bellísimos. y esos en la vida real, digo, son dibujos así, ¿no? Y debo decir que son bonitos. Pero la cuestión, sí, eso, regresando a eso, digo, la parte central de esa instalación, bueno, de esa exposición, que tenía muchas Esto es lo piezas, que... y era en que, sí, Ujú. era una instalación de video en 11 canales en que yo era un traductor y me sentía muy satisfecho con mi vida. Voy con un niño psiquiatra, me da un tratamiento y yo me hago cambio de sexo, me hago una mamá, doy a luz a 33 hijos simultáneamente y el niño psiquiatra es el partero y pues ahí la nueva, ya sabes, doy a luz a una nueva raza de hombres, ¿no? En fin. Y yo decía, bueno, esto es drag, como, no, pero No, sí, ya, no ya. tan, digo, no es imitar a No, Rocío Banquels o lo que sí, sea, no. a Lucía, a Yuri, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero
era como musical, había canciones, en fin, yo cantaba también. Y, y me acuerdo que una de las personas, Ana Elena Malet, Saludos. Bonita, sí. eh, en fin, Saludos, y, saludos. su papá, que era pediatra, estaba fascinado con la exposición, Ah, que había hablado con Congreso de pediatras sobre mi exposición y ¿cómo yo- es posible que ya, un a mí, hombre... yo, la verdad, es que yo no sé qué podría decirle, ¿me entiendes? De esta exposición que se me hace Qué muy curioso. ¿Y qué dijo Ana Elena? mañosa, que estaba fascinado, ¿me El papá. entiendes? Y yo, pues la verdad, ok, debía haber hablado más sobre qué es lo que le vio, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que el PAC, ¿sabe? Me seleccionó que es la mejor exposición en México. ¿Qué año fue? En 2001. 2001. Y hubo un cóctel y lo que sea en el Carrillo y todo Y eso. salieron Entonces, estos libros por magníficos. unas horas fui querido y amado. Por unas horas. Es bueno eso. Sí, tenerlo. No, bueno, yo creo que llega aquí el momento de hacer la pregunta que todo el mundo estaba Ajá. esperando, que tiene que ver con esta obra que sirvió, o sea, que estuviste en la inauguración del MUAC, con esta Ujú. obra que absolutamente todos vimos, todes, y absolutamente todos hablan de ella todavía, y todavía resulta un tema de conversación, una herida abierta en muchos sentidos. Ah, no. Y justo es lo contrario de decir qué bonitas obras, estas que nos voy a hablar con la sociedad de pediatras, sino de qué está Bueno, pasando. es que, Ajá. ¿sabe? De aquí al MOAC, que todo está aquí. Todo está aquí, este es Todo el está en origen. estos libros, ¿me Ajá. entiendes? Es como el comienzo de un discurso totalmente disfuncional, como cual- no sé, nihilista, ¿no? Como de terrorista por un lado, ¿me entiendes? Interesante. Y entonces todo estaba ahí, pero como que la gente pues no ve más allá de ciertas cosas, Sí. ¿no? Y el MUAC yo creo que fue una puesta en escena de todo lo que hay aquí para empezar. Pero además el MUAC tenía otra cosa. Con el 11 de septiembre, a mí, yo lo que fui viendo, yo digo, una persona, un artista siempre quiere pertenecer al medio y todo eso, porque ¿Sí? pues, bueno, es ¿Qué lo que tipo el de pregunta es esa? Depende que, bueno, no No, sé. digo, tú entras al mundo como que te vean, que te compran, que vas a Que te querer una quieran. galería y que te Que quieran, digan, que "Qué te bonito". aplaudan, como Gabriel Orozco es ese artista hoy día, ¿me entiendes? Él tiene la buena, él vende, su obra es ejemplar, ¿me entiendes? Es un modelo a Impoluta. seguir para todos, ¿no? Es un buen role model, ¿no? Para mucha ¿Por qué gente. no? Y es una buena imagen. Abierto este museo, pues a comienzo del siglo, sí, del siglo XXI, pues había lana en España, ¿me entiendes? Había lana por todas partes, ¿no? Sí. ¿No? Y de pronto había un presupuesto. Teníamos digo lana yo, nosotros. Tenía un presupuesto de 120,000 euros en ese momento, que bueno, eso era, ¿no? A mí los ojos me hicieron zzz, y bueno, pues vamos a hacer algo Claro. grande y ¿no? Y después los de la UNAM, Patricia Sloan se interesó, pues no sé, como que me quiso, no sé, ayudar y lo que fuera. Y pues ¿Cómo fue que se te ocurrió Sugiri- hacer eso? Ajá. sí, ella, pues se les ocurrió que porque Juan y yo queríamos que se hiciera la exposición en México, pero en ese momento no existía el MUAC. Yo Sí. pues digamos, no, es que se va a inaugurar el MUAC y yo creo que este proyecto le puede interesar y que quién sabe qué. Yo no tenía ninguna documentación. Pero ahí empezó, sucede tantas veces, la ignorancia de las instituciones, ¿me entiendes? Le dijimos, manden a alguien a ver la exposición. Nunca. No fue nadie. Nadie. Mandaron un técnico a hacer unas medidas. No fue el curador, ¿me entiendes? ¿Lo escogieron un poco a ciegas, tú dices? Pues la verdad, sí.
Lo que No sabían lo que iba a llegar. Chispas, nadie lo sabía. Pues qué No. bueno, Había afortunados unas todos nosotros. fotos, Todas ¿no? Pero nosotras. Ajá. me interesaba porque había ratas, porque había orquestas, porque había... Era buen entretenimiento. Estaba Vasconcelos, la UNAM. Claro, muy buen entretenimiento. Era... Sí, Y la verdad sí fue buen entretenimiento para mucha mucho. gente. No, todos nos quedábamos ahí Visualmente fue viéndolo. así como también muy Sí, lleno de cosas y las gradas que se movían con los sí, sí. niños y dos coros y una orquesta completa y pues había conciertos y todo Había eso y estuvo conciertos. Ay, maravilloso. ¿a ti te tocaban los conciertos cuáles? Debe de haber sido. Sí, 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 ¿no? Que cantábamos canciones falangistas, ¿Qué tal? nazis ¿Qué y tal? otras cosas como hits de, ya sabes, Michael Jackson, Flans, así todo junto, ¿no? Como si viviéramos en un mundo, pues sí, todavía nazi, pero como dentro de una cueva, ¿no? Nada Como si esos más, 33 hijos hubieran crecido y formado ya su mundo un poco. pues sí, o se Pero murieron con- y dejaron eso. Son los restos de esa civilización. Sí, entonces era, entonces no sabían, ¿me entiendes? Y además la exposición cambió, porque en España era una cosa, ¿no? Ujú. Con Allá no espacio. estaba Vasconcelos ni Allá no estaba Vasco, ni mucho, aquí ujú, fue mucho más más. grande. Ah, Y yo le fui añadiendo más, ¿no? Porque la quería contextualizar con México. claro, la parte mexicana. Claro. Doctorato creo que estaba ahí. ¿no? ¿O no estaba ahí? Estaba Vasconcelos, sí. Ajá, Que eso sacó de onda a mucha gente, mucha. ¿no? Que estaban así, ¿cómo? Bueno, pues Por mi raza hablará el espíritu, pues gente. sí, ¿no? Y que, ¿sabes? Era, Eso fácilmente puede ser una consigna nazi. De Pues, todos es que- Pues modos. de ahí surge, sí. exactamente, ¿no? Y, Había bueno, haciendo un poco de contexto, el estadio, Olímpico. no, el que estaba aquí en la colonia Roma, donde estuvo alguna vez el cine estadio, estaba por esta raza de bronce que iba a ser el resultado, el mestizaje, la raza del futuro, y pues era el positivismo en pleno, Claro, en era La acción. raza cósmica. La la raza casa cósmica, cósmica, ¿me exactamente. entiendes? Pero ahí formaban a los deportistas idénticamente y los filmaban igual que lo hacía, ¿cómo se llamaba esta Lina Riefenstahl? La ¿No? Lina Leni Riefenstahl, Riefenstahl. sí. Sí, o sea, Ya. hacían lo mismo, porque no estaba mal, sino que era el progreso, esta idea del progreso, ¿no? ¿Cómo es la bandera de Brasil? Orden y progreso. Orden y progreso, este orden que lleva a un progreso superior, o sea, ya después vino la Segunda Guerra Mundial y derrumbó todas sus ilusiones, pero tenían esas ilusiones en México y en todo el mundo. Era un... No, Pero claro, nadie lo ve así. no, pero después digo, lo que fue el pastel, ya, la cereza en el pastel fue la revista pro-nazi de Vasconcelos, La el Falange. Timón, Ah, ¿no? el El Timón. Timón, que estaba financiada por el partido nazi, Ah, ¿no? qué fuerte. Y las Eso yo no lo portadas, sabía. digo, los editoriales eran de veras así como vamos a barrer los judíos de América Latina. Sí, claro, está todo este antisemitismo, ¿no? Esta cosa ahí, Sí, se las dice así, caricaturas eran con oficiales de la SS. Así, ya sabes, como que al final una sección de caricaturas con anécdotas y con oficiales de la Qué SS. fuerte, ¿eh? ¿Me entiendes? Qué Era, fuerte. y eso está ahí en la hemeroteca, lo Sí, pueden claro. consultar, Y además son ¿no? revistas que son carísimas. Yo me preguntaba mucho, bueno, ¿por qué se llamará esta revista mexicana con ilustraciones de Miguel Covarrubias? Ahí hay una caricatura de claro. Vasconcelos, La Falange. Yo decía, Ok. ¿dónde está la conexión? O cómo estos artistas que eran revolucionarios, socialistas y bueno, es que todo Doctor se Atle era toca. más... Doctor Atle tiene ¿Me sus entiendes? textos durísimos. Sí, de Claro, antisemitas sí, totalmente. sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije, mira, yo quiero Eso que habrá esta que exposición sea estudiarse como un más. tumor, ¿me Eso entiendes? era, Lleno de es que pus. claro, eso es ¿no? muy incómodo. O sea, eso es muy, saber que eso sucedió aquí en México, el país de los murales y de Diego Claro, y Rivera de y de Trotsky, Zapata. ¿no? Zapata, sí, Refugio de Trotsky, Frida Kahlo. Bueno, pues eso habría que
es tan incómodo que se ha estudiado poco. Pues sí, es como hablar del racismo en este país también, Igual. ¿me entiendes? Nadie, Clasismo. digo, por favor, ay no, es que en este país me acuerdo un editorial de Enrique Krause que después me acusó de ser nazi diciendo, en este país no hay racismo, ¿no? Y es así como, ¿qué? ¿De qué Ahora habla? ya cambió su... Él. ¿De sí, qué habla él? sí, bueno, en fin, ¿no? Pero sí, yo lo quise contextualizarla acá, ¿no? Y Yo sí ya la entendí usé esa usé parte. Sí. fotos de sociales, que fue Ajá. lo que más me metió en pelos. Eso me parece impresionante que contabas al principio, que el problema no fue todo este discurso de México participó en esto, sino de la ofensa de la clase alta de Ah, estar no, ahí. totalmente, ¿Cómo sí. fue? A ver, cuéntanos. Bueno, digo, yo usé fotos, digo, la exposición incluía fotos de mis cacas durante, Sí, me no acuerdo. sé, meses, Ajá. ¿no? Que era bastante gráfico. Había soldados gringos que habían muerto en Irak, a todos les había puesto marcos de suásticas, Ujú. soldados nazis, ¿no? Qué minimalismo ni qué No, era, less is more, esto ¿no? fue, vamos a todo lo que da, ¿no? Y los colores, ¿no? Y todo, pero lo que más, y había una foto pues de un pene que yo había obviamente sacado la compu, pues todo era de internet, ¿no? Las imágenes. Y yo lo hice muy grande, entonces ya impreso era como así de grande. Y un punto y aparte, pero la gente se sacaba fotos, los hombres gays se sacaban fotos junto a ese pene. Ok, y también había una foto de una vagina, ¿no? Así Sí, 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 sí. grande. Que eso fue lo primero que causó entre el equipo curatorial. Ahora, mi idea era como que hacer visible lo que no es visible, ¿me entiendes? Porque siempre vemos un montón de pelos en las películas, pero no vemos esta complejidad, ¿me entiendes? Ujú. Física de este órgano que a un hombre normal o ignorante lo rebasa, Sí, ¿no? totalmente. Sabemos eso, que son como Yo creo que a un unos... hombre culto también. No saben, como que dicen, ¿qué es esto? ¿No? Ujú. Entonces yo quería que todo esto, como todo visible, ¿no? Los Mostrar soldados muertos, todo. órganos, ¿me entiendes? Ujú. El pene, las cacas, todo eso que Las se va ratas. siempre, las ratas, que la verdad eran lo mejor de la exposición, mucho mejor que la gente del museo. Pero bueno, y, eh, y, y pues sí, cambió mucho y eso hubo problemas ya con las fotos de sociales, ¿no? ¿No? Y hubo problemas con las fotos de sociales. No fue el pene expuesto, la vagina mostrada, no No, fueron las cacas, no no. fueron las Y ratas, yo las yo suásticas. tuve una conversación Uf. inolvidable en mi casa con la entonces directora del museo, Graciela de la Torre, ¿no? No voy a entrar en detalles de todo lo que dije porque no soy ni diplomático. No, me hice muy poco diplomático después de esa primera censura. Dije, no, a la chingada, yo nunca más voy a dejar que me hagan esto. Entonces me puse así. Ella llegó a hablar contigo Sí, sobre sobre la las fotos exposición. sociales. Ah, las fotos sociales, no era la Sí, yo exposición. le Yo sigo dije, oye, pensando. pero ¿y lo de la suástica? No, eso es del pasado. Y yo, okay, so, está bien. Las ratas, Pero por favor, las cacas. por favor, quita esas fotos. ¿Y quiénes yo, será? ¿Había personas ay, ahí? pues ya sabes, yo había acumulado, estaba suscrito a Reforma, entonces tenía un montón de clubes, ¿no? Esas Ajá. revistas que sacaban, tenía así. Entonces yo iba escaneando y haciendo mis Quien collages. sea que cayó. Claro, algunos más enfocados, ¿no? Yo un Ah. poquito mañoso, pero bueno. Pero había gente que simplemente yo no sabía. Y entre ellos estaba, que después me enteré, que era Pedro Armendáriz Jr., Oh. que estaba en la mesa directiva del MUAC. Ahí está. Pero fue chistoso. Creo que era él la razón de su incomodidad, como para no ofenderlo. Después su hijo me dijo, el hijo de Pedro Armendáriz, me dijo,
Mi papá se rió Le tanto. encantó verse Sí. ahí. Entonces dices, O sea, fue una censura sin... el miedo, es el miedo, ¿me entiendes? Había argumentos. Me imagino la escena perfecto, ¿eh? Diciendo a alguien, "Ah, pero Pedro Armendáriz es el grupo. No, hay que decirle a Graciela para que lo Sí, quiten, porque sí. si esas escenas son... Y otra gente en la inauguración, me acuerdo algunos personajes ahí conocidos. Ay, es que incluiste a alguno de mis sobrinos. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Salen en ¿No? sociales. Sí, exacto, ¿no? Ellos se andan visibilizando Claro, ahí. Yo exponiendo no que tengo la finalmente eso culpa. es. Pues sí, sí, esta es una sociedad que le encanta a sus clases altas exponerse entre ellos. Es Ujú, parte de esta cultura de la autocelebración y del ujú. autoaplauso que todos se dan, como decir, somos muy bonitos, mira qué guapos. Salí este Es que fin de cómo es semana en posible el que club. pueda haber una revolución y que nos maten, por favor, ¿me entiendes? Digo, exagero, Pero no, sí, pero sí, exageras, ¿no? pero no. Sí, sí. Entonces, Eso piensan ahora con todo lo que está pasando no, también. pues claro, no, pues Sí. sí. No, pero sí es, no sabía nada. La ignorancia de la gente del museo fue impresionante. Y lo que fue saliendo sobre la marcha fue estas actitudes muy de señora en el mal sentido de la palabra, ¿me Ujú. entiendes? Porque sabemos que No hay muchas mal sentido en señoras esa palabra. se han equivocado, perdón, han sido encargadas de la cultura, porque sabemos que las Sí, sí, sí. señoras, esa es una función para Sí, la las señora de señoras, sociedad ¿no? sí puede trabajar en el museo. Claro. No en la política, pero sí en el Sí. ¿Quién me museo. decía? Un amigo en Querétaro, que la nueva secretaria de Cultura de Querétaro tenía una mueblería, ¿no? Ujú. De muebles coloniales, ¿no? ¿No? En el centro, ve tú a saber qué. Pero bueno, ella entonces sí sabe de cultura, ¿no? Pero eran cosas así de que yo lo que dije, mira, hay una sala que, ok, voy a hacer esta salita que va a ser como closet un poco, pero separada, ahí estaba todo abierto, con más pornografía que de lo normal. Dije, ok. Y esta escena de veras me causa una vergüenza, ¿no? Contarla por un lado, pero es que una de las cosas que se hizo antes fue un ensayo de darle una visita guiada al rector de la UNAM, que en ese momento era Narro, ¿no? Juan de Nieves fue al ensayo, después regresó y dice, yo nunca he vivido en mi vida profesional nada así de nivel de colegio, ¿no? ¿No? Como de colegio religioso, ya Refiriendo sabes. colegio estricto Sí, sí, de y ser, riguroso. sí, como de, vamos a darle el rector, qué El miedo, rector. ¿no? Ay, le tenemos que explicar todo. Muy UNAM, por eso, ¿no? Que tienen cosa de la Es institución. lamentable, la verdad. Sí. Entonces, Una parte de la UNAM, ¿no? Porque también está esta no, otra sí, parte que es no, que es increíble, ¿me increíble. entiendes? Porque yo trabajé además en la exposición con psicólogos de la UNAM, veterinarios Ah, que cuidaban a las ratas, ajá, entrenaban a las ratas, que estaban increíbles, ¿me claro. entiendes? Increíbles. Y que, bueno, yo aprendí un montón Qué de padre tener ellos. el recurso de la UNAM para Eso eso, estuvo ¿no? increíble, Ajá. ¿no? Pero el rector, Pero bueno, para el rector el rector era, Narro. bueno, y yo había una parte inferior, ¿no? Del laberinto donde estaban las ratas, donde tenías que meter a gatas, ¿no? Entonces, cuando hicieron el ensayo de la visita guiada, yo tenía 2 asistentes que estaban instalando ahí adentro, ¿no? Algunas cosas, y pues los de la visita guiada no los veían, pero Alfredo y Oscar oían lo que estaba pasando afuera, y que se pusieron 2 mujeres de la administración ahí frente a la entrada a esta sala que era supuestamente más pornográfica, diciéndose entre ellas, bueno, nos ponemos aquí, ¿verdad? Para que cuando pase el rector No lo se veo. vaya de largo, Ok. ¿no? Y no tenga que entrar ahí. Y es así como,
¿En qué siglo vivimos? Sí, está expuesto en el museo. Este es un museo supuestamente con la pretensión de museo del mundo, ¿me entiendes? Sí, del arte contemporáneo, Claro. que es así. Y oír este tipo de cosas ahí adentro. Mucha ofensa todavía. Y otras cosas muy, muy, muy Bueno, en mal. ese sentido cumpliste con la función. Sí, sí, Sin ningún sí, sí. Y yo la reparo. verdad me dio mucho miedo, ¿no? Obviamente porque Qué las valiente, críticas sí. eran bastante fuertes. El día después de la inauguración, Juan de Nieves, el curador, se tuvo que ir a las 8 de la mañana a una entrevista con Jacobo Zabludowski para decir que Explicar. esto no era una exposición nazi, ¿no? Ajá. Que lo hayan querido o no. ¿Qué tal? Eso es otra cosa. ¿Qué Pero me entiende, tal? y desde ahí empezaba. O sea, Jacobo Zabludowski dijo, vamos a entrevistar a alguien porque nos Sí. tienen que decir qué está ¿Qué está pasando ahí. pasando ahí? ¿Me entiendes? ¿Quién puede Entonces, decir eso? Sí, me parece impresionante. no, y sí, yo nunca había recibido tanta pinche atención. Yo siempre estaba exponiendo, ya sabes, dónde van los mismos gatos, 10 gatos que conoces, los amiguitos, pero no 350,000 personas como fueron esa exposición. Te digo porque que ahí todo fue el mundo todo la el vio y todo el mundo, mundo la recuerda. ¿no? Entonces, había editorial Soledad Loaiza, Enrique Krause, todo eso. Fue una Toda la avalancha. camarilla. En general, prensa negativa, ¿no? Sí. ¿Qué Yo- decía la prensa? Pues había nazis en la UNAM. Ok, así ya me imagino el Sí. titular nazis en la UNAM. Yo era un nazi. Sí. La más bonita fue de Avelina Lesper, ¿no? Ándale. En Milenio, que escribió 2 artículos. No, uno sí, no, no. 2, Le ¿no? encantó, por supuesto. Sí, que, ¿no? uno se llamaba Cantos Cívicos, a Piece of Shit. Mm, Así. Y en uno... Siempre tan famosito. Sí, Buen no, título, de sí, todas formas. sí. Y después dentro de uno de los artículos decía que me debieran linchar Ah, en público, ¿ah, sí? ¿no? Y también me Eso es acusaba feo. de pedófilo, ¿no? Entonces salí, Ok. ¿me entiendes? Que ahora pienso, puta, la debía haber demandado en ese momento, ¿me entiendes? Es Pero, ay, fuerte, son mira, fuertes yo ya- declaraciones sí, feas y sí, groseras. Y ¿no? además, Absolutamente. digo, hay esta cosa que también Freud lo dijo, no me acuerdo en dónde, que de repente un comentario incendiario puede llegar a la acción, o sea, No, pues no es sí, inocente. exactamente. Pero mira, yo me quedaba, nunca contesté Ujú. nada porque para mí era un momento simplemente, yo ya había hecho ¿Cómo mi lo viviste? trabajo. ¿Tú lo leías así que decías, me van a linchar, van a venir por mí? Pues mira, ¿O te recluiste y dijiste que pase que suceda lo que tenga mira, que suceder? yo, ¿qué te puedo? Digo, para mí, ok, era atraer atención por un lado, quizás no la que uno espera, pero yo sabía lo que estaba Claro, haciendo, claro. sabía lo que estaba Cumpliste la haciendo. función. Entonces yo Me nada más encanta como que eso. dije, voy a leer, me voy a quedar callado, porque la verdad es que en ese momento yo estaba muy abrumado por todo el trabajo. Yo no podía poner en palabras lo que había hecho tan claramente quizás como lo pueda decir hoy día, porque hoy lo puedo ver como un proyecto Claro. terminado. Pero yo estuve trabajando en ese proyecto años. Qué ¿entiendes? maravilla. Fue Fíjate tan que, grande. sí, ¿no? eso yo le digo a mis alumnis, que el arte, el arte de verdad se puede reconocer porque tiene un carácter predictivo, que muchas veces ni siquiera el artista lo está percibiendo, viendo, Claro. concepto, No, esa es la cosa, pero concibiendo, ¿no? vivimos en un momento en que te enseñan en la academia a expresar exactamente lo que quieres que entienda el Como si tú no espectador, lo entiendes ¿no? como creador, no Sí. lo estás entendiendo, lo estás haciendo. Pero bueno, esa es la academia Hay una hoy frase día. bien ¿me bonita. entiendes? Perdón que meta No, no, no. mis comentarios floridos, pero hay una frase muy bonita de Corita Kent, esta monja que se volvió artista, que dice, no analices al mismo tiempo que creas, porque son dos cosas diferentes, Ah, dos ya. procesos diferentes. Bueno, Me encanta El estos arte conceptual. momentos. bueno, Sí, ahora justo es la regresemos un academia, poco a algo ahora. que tú dijiste al comienzo, ¿no? De que el arte comprometido no existe, ¿no? Ajá, pareciera Porque que los no. cánones del arte moderno y contemporáneo, establecido por los gringos Sí. especialmente, es de mantener un arte libre de cualquier
cualquier mención de la Abstracto, realidad, cero narrativo. crítica Sí. social, ¿me entiendes? Tienes que acordarte que la respuesta después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. que Estados Unidos ganó, y le ganó a los rusos. Bueno, no es que le haya ganado a los rusos. Los rusos eran la competencia. Ellos eran los Y que ellos ganaron. tenían una plataforma artística muy sólida, Ujú. que nos guste o no, pero el A socialismo mí me realismo encanta era... Rodchenko y... No, ajá. pero después Antes. de eso el stalinismo, en Sí, fin, todo el arte stalinista. sí, toda esta Sí, es cuestión... fuerte, ese sí tal vez no nos gusta tanto. No, pero Pero bueno, es padrísimo. también, Tiene una digo, estética sí, brutal. tiene su lugar y Sí, lo que sí, sí. sea. No, sí Y me bueno, gusta se le mucho. ocurrió, ¿no? Que necesitábamos los gringos algo explosivo, nuevo. Pues sí, y ahí estaba, Pollock, ¿no? bueno, como Clement Greenberg, ¿no? Y otros que propusieron un arte que fuera eso, la expresión de pura, Cultura. de la pureza, ¿no? Fuerza, lo que sea. Justo los minimalismos surgen de ahí, Surgen ¿verdad? de ahí y también el minimalismo surge porque ante una imposibilidad, bueno, primero yo diría, se parten los caminos, se abre el camino en eso los 70, 60, la guerra de Vietnam, lo que sea. Ujú. ¿Qué vas a hacer? Un arte que critique eso, Que lo muestre. que lo muestre, lo que No, sea, o nos mucho vamos dolor. a ir a un arte más depurado, más, quién sabe qué, donde no se mencione nada. Bueno, ¿cuál fue el que ganó? El minimalismo, ¿me Sí. entiendes? Que El se ha arte hecho abstracto. y que, bueno, llegó a México tardíamente, Ujú. pero pues, ¿no? No, nos contaba hace una semana Wendy Cabrera Rubio como esta historia de José Gómez Sicre, este curador cubano de la OEA, Ah. que es el que crea la cortina del nopal para que en México se dejara de hacer Bueno, este arte narrativo Bueno, y la comprometido. OEA es una herramienta Sí, de la la OEA CIA, misma. ¿me entiendes? Sí, sí, Tal sí. cual, sí. Pues sí, hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Es su forma, es su cerebro, ¿no? Lo que Controlador. impresiona es que el arte que podría ser como justo este lugar, los artistas, las artistas, este lugar donde, como has hecho tú, la chispa de montar una pregunta, de plantear un escenario, sea tocado por esos mecanismos de intrusión. No, ¿cuál libertad gringa, no? O sea, te pongo al señor que va a decir que el arte abstracto es lo de hoy, lo bueno, lo que se Claro, compra, lo que claro, se vende, el claro. minimalismo, me parece muy fuerte porque sí, El minimalismo, mira, no se podría haber dado en otro lugar que en los Estados Unidos, ¿me Claro. entiendes? Sí. O en Alemania también, ¿me Tal cual, entiendes? sí. No, porque son culturas muy, no sé, no son Cuadradas. cuadradas, Frías. expresivas, disciplinadas, sí. conceptuales, no, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Y a mí, pues no, yo no soy de eso. Pero ¿Y qué bueno. pasó después? O sea, sacaste esta obra que Ajá. tocó. Qué curioso que es, o sea, no es. Pero Me ahora parece estás con los anormal, no collages. sé cómo decirlo, pero que lo que haya trastocado a la sociedad mexicana intelectual, de la academia, de la institución, haya sido lo social, ¿no? No ofender, Bueno, pero pues pero... es lo que podían entender ¿Y también. qué pasó después? Mira, después, obviamente mi relación con los del MUAC, Se rompió. bueno, siempre se rompió No porque, había. ¿sabes? Graciela Latorre quiso censurar la exposición, Juan de Nieves no dejó que se censurara Ajá. y fue así. Juan, muy listo, le dijo, mira, ustedes están inaugurando un museo. Miguel acaba de exponer en España, le fue muy bien con la crítica, fue reseñado en todas las revistas, periódicos principales, hasta en Babelia. Bueno, pero, En Babelia. pero y si Bueno, ustedes empiezan este museo con esta censura, yo le voy a escribir a todos los Babelia. críticos y a los museos Ajá. diciendo que ustedes están empezando un museo Censura. censurando. Qué ¿no? listo, ¿eh? Y eso se lo tuvieron que chupar, ¿me entiendes? Tragar, porque el chantaje fue tal, ¿no? Pero claro, Juan de Nieves llegó del aeropuerto a una oficina, un despacho
en Reforma de abogados para ver el contrato en que la UNAM se... Wow. Se deslinda. Exactamente, ¿no? Entonces, pero, ¿sabes? Graciela Latorre no quería, hizo un circo de un comité académico que tiene la UNAM. No, imagínate, un comité académico que consistía de Renato González, Patricia Sloan, Rita Eder, ¿quién más? Las eminencias de la UNAM. Sí, estaba Karen Cordero, que fue la única que me apoyó. Saludos a Karen. Sí, gracias Karen. ¿Y quién más estaba? No estaba Cuauhtémoc, ya no me acuerdo quién más. Canclini, ¿no? Que vino después. Y fue una puesta en ¿Qué escena. decían las eminencias, las vacas Nada, sagradas no, del arte en la estaban UNAM? así, como que... No digo, pero sí digo, pero no No, digo. todos estaban así, no decían nada, ¿me entiendes? Era... Mejor no me Yo me comprometo. preparé, preparé muy bien el estudio, Ah, leí, qué bien. y Juan escribió un texto que leí y ya se fueron, ¿no? Y después supe que todos habían votado en contra de la exposición, excepto Karen, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, se la tuvieron que tragar, ¿no? Qué bueno. Pero estuvo como Ganó el desde bien. junio hasta septiembre en veremos. Wow. En un limbo. Estuviste ahí en un no sé qué va a pasar. Qué Exactamente. duro eso, Y ¿eh? un 16 de septiembre que yo estaba en Morelia precisamente con mis asistentes, mis amigos, ¿no? Tratando de olvidarme de la pinche MOAC y todo, me hablaron que sí iba a ser, ¿no? Mm. Pero ya sabes, como que yo entré ya y me miraban a mí también, como que... Es él, el de las ratas. Sí, el no, del club del Pero Reforma. pues al mismo tiempo recibí una cantidad de atención, pero ellos no sabían qué hacer, ¿no? Había ya tanto letrero, después entró Julieta Jiménez Cacho. Ella fue la que vino a la casa a decirme que se iba a hacer la exposición. Mm. Pero bueno, Julieta Jiménez Cacho después, de muy mala gana y muy mal hecho, ¿no? Llamó a Enrique Krause que viniera al museo, estando el museo cerrado y la exposición cerrada, ¿no? Entonces yo voy a ver las ratas por algo de las ratas y está todo apagado, ¿no? Tú no puedes ver esa exposición sin proyección, proyectores, luces, lo que luces. fuera. Y de pronto le digo a la chica de psicología, ¿por qué hace Enrique Krause aquí? ¿No? Y después a la semana o 2 semanas salió su editorial, ¿no? Que, en fin, de cantos cívicos o cantos nazis o lo que fuera, ¿no? Pero, y salgo del bioterio y veo ahí a Guillermo Santamarina, que en ese momento era el curador, quién sabe qué, del museo, que ni siquiera me saludó. Habla con Enrique Krause, por favor. Y yo, pero es que a mí nadie me hizo una cita con Enrique Krause. Yo no sabía que iba a venir este hombre. Yo tengo que ir a ver a mi analista Malos en la modos, Condesa, ¿me ajá. entiendes? Que malamente lo necesito en este Además, momento. después de todo esto. Pues sí. Y después llega Graciela Latorre. Ay, Miguel, por favor, habla con Enrique. Y yo, no, es que yo no puedo. Yo tengo que ir. A mí nadie me invitó. Y además está todo cerrado, apagado. Tú no invitas a alguien a ver una exposición así. No. Pero bueno, todo eso fue mala leche, ¿me entiendes? Y después supe que fue Julieta Jiménez Cacho. Y sí, yo la saludé y estaba ella conmigo. No, porque ella había mandado a hacer otro letrero más diciendo que esta exposición era esto, y que por favor se pusieran un antifaz o un taparrabos y tapaboca para entrar, porque era un foco de infección casi. ¿En serio? Otro, y yo ese día llegué tan enojado que agarré el letrero y lo empecé a tirar y lo empecé a destruir con un desarmador. ¿Qué tal? Y lo El retiraron, performance. ¿no? Entonces sí, Ajá. fueron
Oye, pues sí, todo Hubo una hasta harta playa acción ahí en de ese momento. Exactamente, sí, sí, de sí, sí. sucesos, incluyendo un Bueno, performance. podríamos seguir toda la noche. Pero sí, pero Ay, bueno. no, sí, definitivo, sí. 8:16, Polenciano. Pero si empezamos hace 10 minutos. Yo creo que llevamos un poco menos, no hemos acabado de hablar. No, Bueno, como tú. siempre no pasa hemos- eso en estos no programas que hemos, no no acabamos. hemos llegado a el momento presente, justamente. Ah, O ok. a las 10 galletas en forma de minutos. mojón, nunca las tocamos. Bueno, También. esas estaban en la exposición del Carrillo, ¿no? Porque eran las galletas que yo me comía para hacerme una mamá, ¿no? Para transformarte. Claro, claro. Y lo que estás haciendo ahora, estos collages con las pastillas, con ahí está Sí. Trump. Pues es... Yo ya como que dije, mira, lo de la exposición, yo estuve sin trabajar en nada visual como 3 años después de la ¿Qué exposición. tal? Eso esa. sí fue un parto, ¿eh? Sí. Peor que el de los 33 3 o niños. 4 años, no me acuerdo. Ajá. Una Entonces, convalescencia más bien. sí, entonces yo estaba retirado del mundo y me puse a escribí una disque novela que es como así de que no tiene ni ton, ni son, ni final. Ya sabes, como que nada más era... Y me ayudó mucho, ¿no? Y después ya empecé con collages chiquitos, ¿no? Y con letras, ¿no? Como que era lo que podía empezar con eso, ¿no? Y después ya, pues otra vez, ok, fotos de sociales y cosas y pornografía y todo eso, ¿no? Y pues ya se ha ampliado mucho, ¿no? Digo, pues sí, no sé, hace ya 6 años era hacer collages básicamente con mucha arquitectura, en fin, de esta arquitectura de estos arquitectos estrellas, ¿no? Los que ahora están haciendo o han hecho estos museos, que dices tú, Dios santo, es otra nueva construcción, no que el museo es más importante que la obra que hay adentro, ¿no? Digo, estilo Guggenheim de Sí. Bilbao, ¿no? Sí. ¿Y cuántos más? Los de Abu Dhabi, los de, ¿me entiendes? Sí. Qatar. Sí, es un fenómeno ese. ¿eh? Sí, no, porque la cultura es un fenómeno, Sí. ¿me entiendes? La cultura es un fenómeno de espectáculo y como he dicho, es la nueva religión, ¿me entiendes? A la que la gente le apuesta, ¿no? Entonces, pues trabajando con Y con los todo ojos eso... cerrados, sin ver nada, tienes toda No, la pues sí, razón. ¿me entiendes? La gente va encaminada, Bilbao, vamos a ver, Sí. ¿no? El Frangheri, lo que sea, la obra es maravillosa y vemos, ¿no? Sacan Son las fotos, nuevas selfies iglesias, y no pasa las de ahí, catedrales. no pasa de ahí, ¿me entiendes? Y ahora mismo estoy muy enfocado en lo de Gaza y Palestina, ¿no? Ajá, yo quería ir allá, ajá, Entonces, pero bueno, ya. sí, estoy usando como que lo único que tengo tantas palabras en la cabeza, ¿no? Como que desde las palabras que ya no se pueden decir, ¿me entiendes? De que es antisemita, ¿me Ujú. entiendes? Todo lo de los colonos, genocidio, hay tantas buenas cosas escritas y habladas hoy día que están gente tan lúcida como Chris Hedges, por ejemplo. Y bueno, no sé, en este momento Yanis Varoufakis, hay cantidad de gente, ¿no? Entonces como que tengo todo eso y eso lo estoy usando en este momento, ¿no? Entonces, páginas de libros, ¿no? Que lo trabajo en Photoshop, lo imprimo en mi Office Max favorito, ¿no? Entonces, más son cosas que yo puedo hacer. No necesito 4 asistentes, ni un arquitecto, psicólogo ni un de videasta, ratas. nada. Entonces, estoy como... En ese Ah, sentido, me siento muy cómodo porque yo hago la obra, ajá. ¿no? Y corto y pego y me siento como sastre, ¿no? Así, Ujú. como que, ok, esto hay que acomodarlo así y hacer esto. Pero sí, es como buscar, no sé, como es una forma de decir las cosas, ¿no? Y de armar palabras, ¿no? En frases que tengan un significado para mí de lo que está pasando en este momento, ¿no? Que pues son las palabras que no oímos en los noticieros, ni la gente habla de eso, ¿no? Excepto
algunas esta amiga Con y Isabel, yo, hay que sí. juntarnos con Isabel para hablar de eso, ya vi. Pues sí, porque es una mujer que ha sido muy comprometida a lo No, largo de pero todos es- sus pero- años, ¿no? Con digo, desde el feminismo, en fin, en cuestión política, hablando del cuerpo también, no sé, muchas cosas, ¿no? Que nos han Sí. unido a lo largo de los años, ¿no? Ay, tuve un encuentro rarísimo de una persona, una mujer que me escribe en Facebook. Saqué la muerte de mi gato expresando mi trastorno, y me escribe el comentario una mujer y me dice: yo a ti te conozco, nunca te he visto, pero te conozco de cuando eras pareja de Héctor Manjarres. Digo, oye, pero ¿esto qué es? O sea, yo estoy hablando de mi gato, esta señora está... De cuando eras pareja de, Una además. prehistoria. Entonces, y bueno, y vuelve a insistir en otro, pues yo tengo mucho interés en conocerte, y ya la verdad es que vivo tan solitaria con mis amigos y eso nomás, que dije, ya me intriga, o sea, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué hace eso? Y ay, Paloma y Villegas también me habló de ti. Y yo, que Paloma Villegas es una ex amiga que ha desaparecido y no sabemos ni dónde está, ni qué hace, ni nada. Y fui a verla ayer, perdonen, pero es que lo tengo muy reciente todo esto. Ah, ¿lo de Paloma? No, O de esta esta mujer. mujer, Esta- esta. y voy y la cito ahí y dice, yo voy en transporte público y tal. Dije, bueno, pues no sé, el Metrobús, Insurgentes, La Naval. Hay un lugar de tapas ahora en La Naval, en Michoacán. Pues allí nos tomamos una cerveza. Y ayer fui, así sin pensar en... yo estaba allí con mi cerveza y tal, y llega esta mujer y lo primero que me hace, me dice: ¿dónde estás sentado? Estás delante de los baños, hay que cambiarse de aquí. Digo, qué loca. Bueno, me salió con una historia, no había manera de que yo dijera nada, y ella hacía de todo. Es astróloga, es cineasta, es economista, es una loca total, pero que además es dramaturga, que está... Bueno, es una mujer renacentista. Claro. cineasta. Suena muy interesante, Isabel, pero mejor júntate con nosotros, estamos aquí cerquita. Impresionante. No lo digo porque me conoció y no quería saber, o sea, no le interesó para nada lo que yo hubiera podido hacer en algún momento, sí. Por ejemplo, lo de Juárez, lo de las mujeres de Ciudad Juárez, que para mí fue muy importante, ¿no? Hay que entrevistarte un día, Isabel. O con o lo que para mí, digo, oye, lo único que a mí me ha dado algún nombre es el artículo que escribí en el año 87 sobre mi violación. Uf. Es la primera vez, digo, del Me Too. Yo empecé el Me Too en el 87 firmándolo, ¿sí? Y puse toda mi Uf, qué capacidad fuerte. de expresión y todo. Y aquello me dio nombre, digamos, porque yo Ujú. puse mi nombre en algo muy peligroso, ¿no? Yo no lo Claro. hice por eso. Ahí Obviamente Fue está, una ahí lucha está de- justo el y fue una compromiso, lucha de ¿no? años. pero reivindicando Claro. que era que tenía que ocultar yo, o sea, porque habían conseguido cierta parte del feminismo que no se dijera el nombre, ¿no? Es que suena tan grotesco ahora que el Me Too ha conseguido volverse algo... Ah, es todo un tema. Es Sí, de impres- verdad merece Es una... buenísimo. hay que hacerlo, ¿no, Polens? sí, Ajá. sí. Pues qué lástima, porque ya se nos acabó el tiempo hace como Bueno. media hora. Dios santo, pues pueden siempre editar y sacar, ¿no? Sí, no creo. Sí, pero no, Este, ha sido como bueno, muy tupido como Sí. para Ya poder. Ya nos dirá Claro. nuestro querido Beautiful Ale, el productor flamante de este programa, porque a lo mejor sí tendremos que ponerle un pi a ciertas palabras para que no nos los baje YouTube, ¿verdad? Ajá, pero Ok. bueno, pero más allá de, no creas que censura mala onda, ¿eh? No, yo sé. Pero eso pasa en Democracy Now! También, ¿me entiendes? Pero bueno, Sí, que de pronto ¿Ha Amy sido? Goodman tiene que decir... sí, sonidito. sí. Ha sido un gustazo escuchar de viva voz
de presente, tenerte aquí en persona, Miguel. Muchísimas Ay, gracias. no, gracias a ustedes Sí, que me sacaron increíble. del closet un ratito, del armario, y me sacaron de Tlalpan y estaban interesados en escuchar lo que tengo que No, decir. bueno, No, no, estamos nos encantados de faltaron poderte 3 escuchar. horas, No, ¿no? muchas Pero gracias. fascinante todo lo que nos compartiste. Muchas gracias por tu apertura, tu sinceridad, tu compromiso, que realmente, la semana pasada vino una artista bastante comprometida y yo espero que sigamos así, ¿no? Con este perfil, a ver qué pasa. No es, va a venir de todo, porque también el arte que se preocupa por cómo se ve el negro sobre el rojo no está mal. Hay que hablar de Hay él. todavía arte, sí, ¿verdad? Sí, todavía Sí, Polens. yo me voy a convertir en uno de esos. ¿No de Voy a eso? decorar casas, ¿no? Ay, sí. El decorar casas es un acto político, ¿eh? Pues sí. Un acto rebelde. Ahora todo es rebeldía. Pues muchísimas gracias. Se nos olvidó decir que este programa que está en vivo, que se transmite por YouTube, se transmite desde la librería Antonia, que está en Antonio Sola 67A, Colonia Condesa, entre Mazatlán y Cuernavaca. Debería de ser todo este programa un comercial, pero se nos olvida, ¿verdad? Y bueno, vendemos libros muy bonitos, hay gatitos. A veces está aquí Polen, si pueden platicar con él y preguntarle cosas. A veces Ujú. no. Y Y bueno, bueno, eh, pues sí, como satélites vamos y venimos, ¿no? sí, Apenas es miércoles. Hoy me enteré que en algún momento leyendo a Graves, que el dios, el mero mero dios, era el dios del miércoles, no el dios del Ah, domingo, ok. justamente. era el máximo dios de los El dioses, dios, ¿verdad? sí. El señor Wednesday, como en Los Nuevos Dioses, la serie de tele. Pero bueno, Buenísima. Otro que fue ya funado. el señor Wednesday. No, Neil Gaiman, que escribió eso. Ah, sí. No, Ah, eso es lo claro, menos el importante. Sí, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, sino que ya nos vamos. Feliz 12 de Vayámonos. marzo Gracias, a todo Miguel, mundo. por estar con Adalid se nosotros. despide. Adiós. Gracias a Ale, nuestro flamante Gracias. productor, Hasta luego. a Emanuel Gracias en por las estar con redes nosotros. y a Bastian y Gerald que hoy nos llenaron de agua. Muchas gracias. Cerrarlo porque A Isabel. como no sale. Adiós. Puedo perder.